Mirad, he pensado que haciendo un vídeo de esta forma es más sencillo de explicar y creo que va a ser más fácil de entender para todos si resuelvo el ejercicio de esta manera, ¿vale? Así aquí con vosotros. Vamos a hacer el primer caso, en este vídeo vamos a hacer solamente el primer caso, que es el caso de los picos de plata, ¿vale? Tendríamos un macho pico de plata Bruno Ágata, opal, portador de vientre oscuro, con una hembra pico de plata Bruno vientre oscuro, ¿vale? Tenemos que entender, en primer lugar, que la mutación Ágata en el pico de plata no termina de ser extrapolable a la mutación Ágata que podríamos conocer en el canario, en el verderón o en otro tipo de especies, ¿no? Digamos, fringílida. ¿Por qué? Bueno, pues porque en cierto modo no lo podemos comprobar nunca hasta que no tengamos un estudio genético al respecto. A ver si el mismo gen que afecta y compone esta mutación sería el mismo en el pico de plata que por ejemplo en el canario, ¿vale? Entonces, en un principio se le llamó dorso claro y luego pasó a ser ágata, ¿vale? Por eso le decimos Bruno Ágata y creo que suena un poco chirritante el decir Bruno Ágata, ¿vale? También tenéis que saber, por ejemplo, en Holanda se les llama a los canarios o a los verderones o incluso todavía a los lúganos Bruin Agat, ¿vale? A los holandeses le llaman Bruno Ágata, no le llaman Isabela. No le llaman Isabela porque para ellos sigue siendo dos mutaciones combinadas en una sola estas dos mutaciones en canaricultura siempre han estado combinadas en una sola mutación, o sea, consideradas como una sola, puesto que una vez que se unen en un mismo cromosoma Z, tenemos un problema y es que es muy difícil desligarlo, ¿vale? Entonces, al ser muy difícil que se vuelvan a abrir y se vuelvan a desligar, pues se consideró que era una mutación conocida como Isabel, ¿vale? Entonces, aclarando un poco este tema, ¿vale? Del Bruno Ágata, y no por ello lo llamamos al pico de plata Isabela, sino que lo llamamos Bruno Ágata, vamos a pasar a hacer el ejercicio, ¿no? En la primera parte, bueno, como nos dicen nuestras instrucciones, el primer paso es denominar el genotipo. Bueno, ya lo tenemos aquí bien denominado, ¿vale? El primero será el macho, el segundo la hembra. En el segundo vamos a nombrar los genes que van a intervenir en el cruzamiento. Bien, en el primer caso tenemos Bruno, el factor Bruno. Bueno, pues el factor Bruno digamos que es eumelanina negra y eumelanina marrón, ¿vale? En un primer momento, entonces, nosotros copiamos directamente y lo pegamos aquí, combinar con la tabla existente, ¿vale? Y lo dejaremos así, ¿vale? Eumelanina negra, eumelanina marrón, Bruno, que es un factor recesivo y ligado al sexo. Siempre tenemos que saber si es recesivo o dominante o semidominante y si es ligado al sexo o autosómico, ¿vale? Todos los factores que nosotros conocemos en ornitología serán las dos cosas, o recesivo dominante o semidominante, o codominante, y luego por un lado serán autosómicos o ligados al sexo, ¿vale? Luego el gen mutado que está dentro del cromosoma Z, de este cromosoma Z, o sea, del segmento diferencial del cromosoma Z más bien, pues lo vamos a poner así, ¿vale? Dentro de la Z, que digamos que esa Z mayúscula implicaría el gen que está dentro del cromosoma Z, ¿vale? Para que nos entendamos. A ver. Y lo pongo igual, pero en este caso, como este es el gen silvestre, pues le pongo un más delante, ¿vale? No lo pongo en mayúscula, aunque esté aquí, no lo pongo en mayúscula porque es un gen recesivo. Bueno, pasamos a otro factor. Esto estaba en disposición. Otro factor, que sería el factor Ágata, ¿vale? El factor Ágata, este no lo tenemos digamos, extrapolado en la tabla que yo os puse como referencia. En este caso sería oxidación dilución Ágata, ¿vale? Y pondríamos RB, RB+, pero no me aventuro porque no quiero extrapolarlo, no quiero decir que esto sea lo mismo que esto, ¿vale? No quiero que entendamos que este gen sea el mismo que el que afecte al pico de plata. Como no lo tenemos claro, pues vamos a hacer una nueva denominación, sin problema, ¿vale?
Podéis poner la denominación que más o menos veáis más conveniente, siempre que no entre en conflicto con la tabla que hemos puesto, ¿vale? Como es ligado al sexo, pues pondremos el cromosoma Z y luego pues lo denominaremos, en este caso, pues por ejemplo con una A, ¿vale? Como es mutado, pues le pongo solamente la A. Como el gen opositor o gen silvestre es clásico y dominante, entonces le pongo un más delante, ¿vale? Bien, otro factor. El siguiente factor sería Bruno Ágata opal, ¿vale? Bueno, pues sobre el opal ya tenemos aquí una referencia, que es la que vamos a utilizar, ¿vale? Oh, no me deja. Bueno, no pasa nada. Pues lo ponemos aquí directamente. Recesivo y ligado al sexo, no. Este factor es recesivo y autosómico. Está ligado a los cromosomas. Autosomas, ¿vale? Bien, como es recesivo, pues lo pongo en minúscula. Por eso SO, ¿vale? Y el gen mutado, pues es SO, el gen silvestre o su gen opositor alélico sería SO más, ¿vale? Autosómico. Vale. Bueno, otro factor. Otro factor sería, el siguiente es vientre oscuro. Bien, vientre oscuro. Aquí no hay ninguna referencia. Este factor antes se le llamaba, digamos, eumo, también se le llamó. En el mandarín, por ejemplo, si os fijáis, los primeros mandarines eumo se le llamaban vientre oscuro, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo el vientre era muy negro, todo era muy negro, entonces le quisieron poner esta denominación del pico de plata. Luego, al parecer, realmente no sabemos si es el mismo factor o no, pero simplemente habría que comprobarlo, es decir, utilizar un diamante mandarín Bruno Eumo con un pico de plata vientre oscuro y comprobar si todos los híbridos salen mutados, pues entonces obtendríamos un ejemplar, tendríamos el mismo factor, es decir, lo que llamamos vientre oscuro al pico de plata es lo mismo que le llamamos al Eumo del mandarín. Entonces, pues tendríamos que cambiar o esta denominación o la otra, porque si no entraría en conflicto, no tendría mucho sentido ponerle dos nombres a lo mismo, ¿vale? Autosómico. Bueno, el vientre oscuro también es recesivo y autosómico, así que tiene que ser, como es recesivo, esta es minúscula, y nosotros le vamos a poner, por ejemplo, VO, vientre oscuro, ¿vale? VO mutado, VO más sería el gen silvestre, el gen opositor y dominante, por tanto, ¿vale? Entonces, tendríamos ya todos los factores, ¿no? Bruno, Ágata, opal, vientre oscuro y Bruno, vientre oscuro estarían todos, ¿vale? Ya los tenemos todos, denominados y el gen mutado y el gen silvestre. Vamos a hacer las parejas de genes, ¿vale? Para el macho, en primer lugar decimos que es Bruno, ¿no? No es portador de Bruno, sino que es Bruno. Entonces, al ser Bruno, tendríamos que coger el gen mutado, Z, de su cromosoma Z, pues tendríamos ZZ, ¿vale? Como es mutado, pues los dos cromosomas Z serían para el gen Bruno mutado. Entonces, ZZ, sin el más, ¿vale? Porque es Bruno, no es portador de Bruno. Ahora, para el gen Ágata, como también está dentro de la Z, lo vamos a poner cerca, aquí al ladito, ¿vale? Porque solamente hay dos cromosomas Z en el macho y uno en la hembra. Entonces, todos los genes que van dentro del cromosoma Z los vamos a acoplar junto a él, ¿vale? Entonces, como el macho también es Ágata, pues le vamos a poner una A. Y los dos A, por supuesto. Si aquí pusiéramos una A más, entonces este macho sería Bruno portador de Ágata. Y como no es portador de Ágata, es Ágata también, entonces se queda así. Dentro del cromosoma Z no hay ningún factor más en este cruzamiento. Entonces, como no hay ningún factor más, pues lo que hacemos es dejarlo tal cual, ¿vale? Vamos a otra pareja de genes. En este caso, pues ya tenemos el Bruno Ágata, tendríamos el opal. Este macho es homocigoto para el factor opal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sus dos genes son mutados para el factor opal, ¿vale? Entonces,
lo dejaríamos así. ¿Veis que digo parejas de genes? Porque va por pareja. Bien, entonces eso es importante. No dejéis de hacerlo por parejas porque si no, entonces pues tendríamos un error, ¿vale? Y luego pues nos quedaría vientre oscuro. Vientre oscuro y este macho es portador de vientre oscuro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tiene un gen mutado y un gen silvestre, ¿vale? Entonces sería VO y VO más. Así yo expreso que este gen silvestre domina sobre el gen mutado y por tanto no deja que se exprese. Pero aún así está aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que este sujeto es portador de vientre oscuro, ¿vale? Una vez que ya tenemos los cuatro factores distribuidos por pareja, pues vamos a pasar a la hembra, ¿vale? En el caso de la hembra, pues tendríamos el cromosoma Z y W, ¿vale? Porque es una hembra. Los cromosomas sexuales se denominan de manera distinta. ¿Por qué? Porque no son igual de grandes. El Z es un poquito más grande que el W. Entonces, en ese trocito más grande es donde se encuentran estos genes, ¿vale? En este trocito más grande que tiene el cromosoma Z es donde encontraríamos el gen paralomelanina marrón, el gen Ágata y todos los genes que van ligados al sexo. Por ejemplo, el satiné, el pastel, todos esos genes que implican que están ligados al sexo, quiere decir que están dentro del cromosoma Z, del segmento diferencial del cromosoma Z. ¿Por qué? Bueno, pues ya hemos dicho que el cromosoma W es un pelín más pequeño que el Z. Entonces, en ese hueco que tiene el Z más grande, ahí es donde están todos esos genes, ¿vale? Entonces hemos dicho que la hembra es Bruno. Al ser Bruno, entonces aquí una Z minúscula, ¿vale? Y para el factor Ágata, ella no es Ágata, ni puede ser portadora, porque es un gen ligado al sexo. Ni puede ser portadora ni nada. Entonces, su gen sería el silvestre, ¿vale? A más. ¿De acuerdo? No dejamos nunca de ponerlo, aunque sea el silvestre y no sea importante, digamos, porque no le damos importancia a los genes que no son mutados. En este caso sí, para que nos cuadre mejor el cruzamiento, digamos, hacia la hora de hacer la tabla, ¿vale? Entonces, ZA y ZA más, ¿vale? Aquí ya, en cuanto a los cromosomas sexuales, ya lo tendríamos. Ahora nos iríamos al factor opal. ¿Esta hembra es opal? No, no tiene ni opal ni es portadora. Entonces sería SO más y SO más. ¿Vale? Es homocigota, pero ni siquiera es portadora. Entonces tendríamos los dos genes silvestres en ella, ¿vale? Bien, ahora vámonos con el vientre oscuro. Ella es vientre oscuro, es mutada para el factor vientre oscuro. Entonces los dos genes serán mutados, porque si no son los dos genes mutados, el sujeto es portador, ¿vale? Bien, vamos a dejarlo todo en el mismo tipo de letra. Vale, ahora. Ya tenemos las parejas de genes, ¿vale? Ahora, lo primero que tenemos que conseguir son los gametos, ¿vale? ¿Cómo conseguimos los gametos? Bueno, para conseguir los gametos tenemos que coger un gen de cada una de las parejas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando un sujeto tiene parejas de genes, pero los gametos digamos que son el óvulo y espermatozoide. ¿Vale? Estas células tienen la propiedad o digamos la característica de que solo tienen el 50% del ADN o de todo el ADN del ejemplar de su padre o de su progenitor, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, como macho, mis espermatozoides tienen solamente el 50% de mi información genética, ¿vale? ¿Por qué? Porque el otro 50% lo aporta la madre, ¿vale? Y entre este 50% y este 50%, pues conseguiríamos todas las parejas que vemos aquí, ¿vale? Entonces, el macho solo puede dar uno, en cada gameto, solo puede dar uno de cada pareja, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos aquí que de esta pareja va a dar el mismo, es decir, el Z
ZA lo va a dar en todos sus gametos. ¿Por qué? Porque solo puede dar ese. ¿Veis? No hay otro. Entonces, pues yo en todos los que tenga lo voy a poner Z en minúscula, o sea, en pequeño, ZZA. ¿Vale? Y aquí pues sería igual, ZZA. En todos los gametos que dé. Aquí, ¿qué ocurre? Pues lo mismo, como es opal, el sujeto va a dar el gen opal a toda su descendencia, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en todos sus gametos va a tener opal, ¿vale? Entonces dará opal a todos sus gametos. Y aquí no, aquí es diferente. Aquí es diferente porque este sujeto es heterocigoto para este factor. Es decir, que da un gen de cada tipo. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la mitad de su descendencia o la mitad de sus gametos le dará este gen y a la otra mitad de sus gametos le dará este gen, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que ya tendríamos dos gametos diferentes, ¿vale? Para aquí, para esta pareja daría el mismo gen, para esta pareja daría el mismo gen, para esta no. Entonces, ¿qué ocurre? Que tendríamos dos gametos distintos, ¿vale? VO y VO más. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos a la hembra, ¿no? Pasamos a la hembra. Aquí vemos que de esta pareja de genes, o digamos, de este tipo de esta pareja de cromosomas, en un primer momento daría este cromosoma y en otro segundo momento daría este cromosoma. A todos sus gametos, el 50% de ellos le daría este y al otro 50% le daría este. ¿Qué ocurre? Que a los gametos que le dé el cromosoma Z va a arrastrar también el gen para la melanina marrón y el gen ágata, en el silvestre del gen ágata, ¿vale? Y en el caso de que transmita el cromosoma W, pues no va a poder transmitir ni un gen ni otro, sino que simplemente lo que va a transmitir es la información que tiene este cromosoma. Que lo que quiere decirnos al fin y al cabo es que este cromosoma indicará que la descendencia será hembra, ¿vale? Por eso decimos que los machos son ZZ y las hembras son ZW. Por eso en los pájaros quien determina el sexo es la hembra, ¿vale? La hembra cuando transmite a sus óvulos el Z, el cromosoma Z, quiere decir que lo que salga de este óvulo Z serán machos y lo que salga de este óvulo, si transmite la W, pues serán hembras, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Es decir, que a la mitad de su descendencia le va a transmitir este cromosoma y a la otra mitad este cromosoma. Luego, si vamos a otro factor, a otra pareja, como va a ser el opal, no va a transmitir nada más que un solo gen, que es el gen silvestre, ¿vale? Entonces, al solo transmitir un gen silvestre, pues no va a haber nada más que una única opción, porque es que es la misma. Y aquí pasa lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurriría? Bueno, pues que en un primer caso tendríamos, en un primer porcentaje de los gametos tendríamos este cromosoma, en otro, luego también tendríamos de la otra pareja, tendríamos este, y de la otra pareja tendríamos este, ¿vale? Y así quedaría un primer gameto. El segundo gameto, bueno, pues lo mismo, pero con la W. ¿Vale? Estos dos los transmite igual. ¿Por qué? Porque no tiene otra opción para transmitir, ¿vale? Bueno, pues ya una vez que tenemos los 4 gametos, los 2 del macho y los 2 de la hembra, vamos a plantear nuestra tabla de Punnett, ¿vale? En el caso del macho, el padre, pues le vamos a poner aquí 1 y aquí el otro, ¿vale? Bien, en el caso de la hembra o la madre, va a transmitir este gameto o este, no tiene más opción, solamente estos dos. ¿Vale? Ya tenemos aquí la tabla. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues sencillamente rellenar la tabla, es decir, coger los que hay aquí y los metemos en esta fila, los que hay aquí los ponemos en esta fila, ¿vale? Esto ya es más que nada rellenar. Y los que hay aquí, bueno, pues seguimos en esta fila, ¿no? Los otros serían la columna, estos serían la fila, ¿vale? Lo ponemos en 2 para que sea más fácil de ver. Y aquí, pues esto sería así, ¿vale? Entonces tendríamos 4 tipos distintos, ¿no? 4, digamos, resultados en la descendencia, ¿vale?
Entonces vamos a ir cogiendo cada resultado y lo vamos a copiar en una tabla, digamos, de interpretación, para saber un poco cómo va. Dejo aquí en esta primera parte, por ejemplo, los machos, ¿vale? Los ZZ, y en la otra, segundo al final, las hembras. ZW y ZW. Bien, ahora vamos a interpretar el resultado, ¿vale? Primero de todo, los ejemplares son pico de plata, ¿no? Aquí no hay duda. ¿Qué es un pico de plata? Bueno, pues es un macho. ¿Por qué? Porque tiene los dos cromosomas Z, ¿vale? Ahora, tenemos que saber si es bruno, ágata, opal, vientre oscuro, o es portador de algunos factores, o ni siquiera lo tiene, que lo omitiríamos, ¿vale? Entonces, para el factor bruno, Z, bueno, pues tenemos aquí Z, Z. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que el pájaro es bruno. ¿Por qué? Porque los dos son mutados, ¿vale? En el factor A, bueno, pues tendríamos A y A más, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que uno es diferente del otro, ¿no? Entonces el ejemplar es portador de ágata. Portador de ágata, ¿por qué? Porque un gen es mutado y el otro es silvestre, es su opositor, digamos, su alelo. En el siguiente caso, que sería en el factor opal, bueno, pues también es portador de I de opal. I de opal. En el caso de vientre oscuro, bueno, como los dos son mutados, pues entonces el pájaro es mutado, es vientre oscuro. Su fenotipo lo expresa, ¿vale? Recordad que el fenotipo es la suma del genotipo más el ambiente, ¿vale? Y ahora, otro pico de plata. En este caso es un pico de plata macho. También, ¿por qué? ZZ. Recordad. Luego, la Z pequeña y la Z pequeña también están mutadas, entonces el pájaro es bruno también. La Z más y la ZA, eso quiere decir que es portador de ágata, ¿vale? Es portador de ágata. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que saber? Bueno, pues vamos al factor opal. Es portador de opal también, ¿por qué? Porque cada gen es diferente del anterior, no hay gen silvestre y hay un gen mutado. ¿Qué ocurre? Que este gen domina sobre el gen mutado. ¿Por qué? Porque esto es un factor recesivo. Entonces, lo que vamos a ver es un sujeto clásico, ¿vale? No sería mutado para el factor opal, es decir, nunca lo veríamos opal. Luego, en cuanto al vientre oscuro, bueno, también pasa lo mismo, ¿vale? El orden de los factores no altera el producto, sigue siendo portador. Entonces sería portador de ágata, de opal y vientre oscuro, ¿vale? Así sería. Vamos al siguiente. El siguiente sería un pico de plata. En este caso, una hembra, ¿vale? ¿Por qué una hembra? Bueno, pues porque tiene el cromosoma sexual W, que implica que esto quiere decir que el ejemplar es una hembra, ¿vale? Y ahora sabemos que tiene el gen Z y el gen A mutados. Entonces es una hembra bruno ágata, ¿vale? Es una hembra bruno ágata. ¿Por qué? Porque sus dos genes los tiene mutados. Y como no hay un gen opositor que domine sobre estos dos genes mutados, pues entonces van a dominar por hemicigosis, que le decimos, ¿vale? Recordamos que el cromosoma sexual Z es un poquito más grande que el W y los genes para el bruno y para el ágata se encuentran en ese trocito que es un poquito más grande. Entonces lo que hace es que domina porque no tiene un gen que le diga que no, digamos, ¿vale? Que domine sobre ellos. Domina por hemicigosis. Bueno, factor opal. Vemos que hay un gen de cada tipo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es portador de opal, ¿vale? Y aquí que tiene los dos genes iguales y encima mutados. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es vientre oscuro. Vientre oscuro, ¿vale? Entonces el sujeto es una hembra, bruno ágata, vientre oscuro, portadora de opal. Portadora de opal. Bien, vamos con la siguiente. Es una hembra también por ZW. Y también es bruno ágata, entonces, bueno, pues cogemos el pico de plata, bruno ágata
Y ahora, para el factor opal, ¿qué es? Pues portadora de opal. Portadora de opal. Y de vientre oscuro. ¿Veis que tiene cada gen diferente del otro? Entonces, ¿qué pasa? Como son diferentes, este domina sobre el silvestre domina sobre el no silvestre, sobre el mutado. Y al ser un gen recesivo, ¿vale? Si fuera un gen dominante, dominaría igualmente, aunque estuviera en un solo factor, ¿vale? Entonces, ahora para interpretar el resultado, pues tenemos que saber que cada uno de los casos es diferente del anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que si toda la descendencia es un 100%, nosotros lo dividiremos entre los 4 casos. ¿Que sería cuánto? Bueno, pues un 25%. ¿Vale? Entonces tendríamos un 25% de pico de plata, Bruno, vientre oscuro, portador de ágata opal, otro 25% de pico de plata, Bruno, portador de ágata opal y vientre oscuro, el otro 25% serían de pico de plata hembras, en este caso, Bruno, ágata, vientre oscuro, portadora de opal, y el último 25% sería de pico de plata hembras, Bruno, ágata, opal, o sea, portadora de opal y vientre oscuro, ¿vale? Y así quedaría nuestro ejercicio, nuestro caso, ¿vale? Espero que os haya servido y más o menos hayáis entendido el mecanismo de este ejercicio, ¿vale? Luego ya más adelante, si os parece, haremos el caso 2, ¿vale? Así que nada, un saludo y mucha fuerza para el caso ahora en el que estamos.